¿A quién beneficia el sabotaje de los gasoductos que suministran energía a Europa desde Rusia? Porque la opinión mayoritaria es que esas fugas que están observando en medio del mar, fugas de gas, probablemente son fruto de una explosión, de una deliberada operación de sabotaje. Aún no se acusa a nadie y, por si acaso, Rusia ha sido de las primeras en mostrarse indignada por el posible ataque a esta infraestructura básica para el suministro de gas a Europa. Hola, buenos días. Rusia se prepara para dar un giro al escenario de la guerra que inició hace 6 meses y que, por cierto, va perdiendo. Por un lado, reclutando soldados por todo el país para renovar las unidades en el frente. Por otro, validando la pantomima de elecciones en los territorios ocupados para poder alegar que son territorio de Rusia y de redoblar su propuesta por la guerra. No te oí, perdona. Las primeras unidades de reservistas acuden a sus bases militares, aunque es evidente que muchos de ellos aún van a necesitar una larga instrucción. El presidente Putin ha advertido incluso de que los granjeros serán reclutados para ir a la guerra. De las elecciones express montadas en apenas 3 días, a nadie sorprende que el Kremlin asegure que tiene un 97% de apoyo para la anexión. Nadie cree estas cifras. Son solo una excusa más para que Rusia argumente que está defendiendo su territorio. La OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, confirma lo que todos estamos sufriendo desde hace tiempo, la subida de precios en alimentación. Incluso los plátanos que se producen aquí en las islas están, ya lo ven, a precios altísimos. Según la OCU, ha subido un 64% el aceite de girasol, ha tenido el mayor ascenso por un 118%. Ahí es nada. La pasta es también un 56% más cara. Algunos sectores aseguran que ni siquiera repercuten todo el precio de sobrecoste a los consumidores. Hablaremos con algunos de ellos. Y en Italia queda por ver cómo hace la líder ultraderechista, Giorgia Meloni, para conformar un ejecutivo que satisfaga a sus votantes y no levante ampollas en Europa, a quien Meloni critica pero sin duda necesita. Aunque el primer desafío está sobre la mesa, su partido propone revisar el principio de primacía del derecho de la Unión Europea, es decir, que sus normas no estén por encima de las propias del país. Bueno, pues sobre esto hablaremos, pero antes nos vamos a la cesta de la compra. La subida del carro de la compra ha quedado reflejada en el estudio anual de la OCU, en general un 15% más cara que el año pasado. 15%, es una de las mayores subidas de precios en los 34 años que tiene este estudio. Saila Falcón. Por eso, Roberto, elegir bien dónde hacemos la compra es de vital importancia para ahorrar, puesto que la diferencia entre el supermercado más caro y el más barato es de 994 euros. Los precios han subido un 95%. Vamos a ver ese incremento con detalle en el siguiente gráfico. Los mayores incrementos se dan en los aceites de oliva y de girasol, también en la harina y sus derivados como la pasta y las magdalenas. Estos productos podrían haberse visto afectados por la guerra de Ucrania, pero como ven, los plátanos de Canarias han subido un 64%. Puede tener relación con la erupción volcánica. Los lácteos, el pollo y el arroz continúan al alza y solo hay un pequeño grupo de alimentos, tan solo 12 productos, que ha experimentado una pequeña bajada. La mayoría pertenece a la categoría de higiene como el champú y otros son frutas como el kiwi y el aguacate, que son bajadas anecdóticas que podrían tener relación con la estación en la que nos encontramos. Si bien el aceite de girasol alcanzó su punto más alto al inicio del conflicto armado, ahora ha moderado algo su precio con una bajada del 19% con respecto al inicio de la guerra, cuando se desató la histeria. Sí, pero aún así 118% de subida al aceite de girasol es una burrada. Bueno, este año puede quedar para el futuro como el año de la gran inflación y los consumidores, Saila, empiezan a buscar maneras de ahorrar para llenar el carro. Sí, no queda otra. Como tú decías, Roberto, este estudio se lleva realizando 34 años y hasta ahora no se había dado una subida tan brusca en tan solo
un año. Y como decíamos, la diferencia entre comprar en un supermercado y otro podría ser de casi 1.000 euros, puesto que vamos a tener un gasto medio anual de más de 5.500 euros. De ahí la importancia en elegir bien dónde hacemos la compra, porque el ahorro podría ser de una quinta parte de lo que nos gastaríamos en total en todo un año. La OCU, ante este panorama, pues propone medidas urgentes, como por ejemplo la creación de una cesta básica económica, también poner un tope de precios a los alimentos esenciales e incluso la eliminación temporal del IVA o expedir cheques de alimentos para las familias vulnerables y numerosas. Esa sensación que tenemos los consumidores cuando vamos al supermercado de que todo ha subido, pues bueno, pues estadísticamente es verdad y ha subido en una cuantía muy importante, lo que afecta no a todos por igual, afecta asimétricamente sobre todo más a quien tiene una economía más vulnerable y dedica una mayor parte de su renta a estos gastos en productos básicos. Por ser algo tan nuestro, nos llama atención el precio de los plátanos, que han subido, ya lo han oído, un 64%. A este precio que ven, estaban este fin de semana en un supermercado de las islas, aquí mismo. Un precio normal hace un año podría ser pues justo la mitad, pero ya ven el precio que marca ahora en algunos establecimientos. Nos preguntamos por qué. Y para eso le preguntamos a quien sabe de este asunto, Domingo Martín, presidente de Asprocan. ¿Qué tal, Domingo? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿por qué sube tanto un producto que se cultiva aquí en las islas? Bueno, sube tanto porque ha venido un volcán que se llama Cumbre Vieja y que ha provocado que este año del orden de 60 millones de kilos hasta la semana pasada se han dejado de producir. Aquí la producción de Canarias va básicamente a la península y los precios allá que han subido en esa cuantía tienen que ver con la falta de producto de la palma fundamentalmente. Hay que tener en cuenta que también para el resto de frutas ha ocurrido algo parecido, no tanto, pero han faltado mucha producción por sequía y por grandes temporales que ha habido de graniza y otros elementos climáticos que han provocado esa disminución de producción. Con lo cual, a medida que el factor volcán, que va a ir corrigiéndose a lo largo de los meses, y entiendo que de otras frutas, la fruta bajará de precio. Es decir, no tiene nada que ver la subida de precios de las frutas u hortalizas con los costes derivados del incremento de precios de la energía. O sea, esto no se debe tanto a la inflación que estamos pasando en la producción, sino a la escasez por culpa del volcán. Sí, en el caso del plátano es el volcán el que ha provocado esto. Si el Cumbre Vieja no hubiera salido, estaríamos en niveles de precios normales de un año normal. Para nada hubiera habido inflación. Y en el resto de frutas, parecido. Vuelvo a decir, una espiral de precios como la que ha habido no es normal y se debe a otros factores ajenos a la subida de costes. Claro. Domingo, ¿el precio que encontramos aquí en los mercados del plátano sería el mismo que encontramos en un supermercado de la península o por estar más cerca nos resulta algo más barato? A ver, lo normal es que para la misma presentación de calidad, si se busca un producto similar, el precio, la diferencia de costes que hay entre Canarias y Península es el transporte. Estamos hablando de que puede haber entre 10 y 20 céntimos de diferencia. Por lo tanto, está justificado un precio muy parecido para el mismo producto. Pero también es verdad que a veces en Canarias sabemos consumir el plátano mejor que en la península. ¿Por qué? Porque por tradición. Y no vamos tanto a la presentación del aspecto exterior, y es posible adquirir productos más económicos sin ser tan exigente con el aspecto externo de la cáscara, con lo cual es posible poder comprar productos más económicos. Es decir, para igualdad de calidades, el precio es muy parecido en Península. Pero aquí en Canarias, al saber el consumidor comprar menos por la vista y más por el interior del producto, es posible encontrar a veces productos más económicos. Pero porque estamos hablando de productos de ventas diferentes. Pues nos lo has dejado bien clarito, Domingo. Muchas gracias por atendernos un día más. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir rebuscando en el carro de la compra en pos de los productos que más han subido. Destaca, por ejemplo, la subida de una de las carnes más consumidas, la de pollo. Pero el negocio está siendo ruinoso para los productores, al menos según denuncian las principales organizaciones agrarias españolas, UPA, Asaja y COAC,
aseguran que los costes de las explotaciones se han disparado por la inflación, pero el precio que perciben de las distribuidoras apenas ha variado. Vamos a hablar con Román Santalla, secretario de Ganadería de UPA. ¿Qué tal, Román? Buenos días. Hola, muy buenos días, muy bien. Bueno, entonces ese 8,7% de aumento que hemos visto, por ejemplo, en la OCU, en el análisis de la OCU, ¿no lo están percibiendo ustedes, los productores? En absoluto. Es más, el pollo, por ejemplo, en los últimos meses, seguramente tenemos que pensar en los últimos 8, 10 meses, incluso en el último año, ha subido un 35% a los consumidores. Bien, es verdad que los costes de producción se han disparado, pero lo que no es normal es que eso ha subido a los consumidores, alguien se lo está repartiendo y a los productores que tienen unos costes de producción que le han subido igual que todo el mundo, pues en este momento le ha repercutido cero. Claro. Y eso es lo que nosotros también queremos denunciar, porque los consumidores pagan, nosotros no percibimos y así las cosas no van bien. Claro, en esta época de inflación parece lógico que si ustedes le suben los costos, pues de alguna manera se repercute. Lo que no tiene sentido es que se repercuta, pero ustedes no perciban nada. He leído incluso en la prensa que algunas granjas de pollos están pensando en cerrar porque no les renta. Es que no nos queda otra. Lo primero, ya es una vergüenza que repercuta un 35% en los consumidores y no piensen en quién produce el pollo. Eso es lo primero. Y nosotros llevamos denunciándolo ya desde hace meses, Hace meses porque la situación es muy crítica. Dependemos de dos insumos fundamentales. Uno, la energía, que todo el mundo sabe que se ha duplicado o triplicado, o en algunos casos incluso más, para que nosotros durante todo el verano pudiéramos tener los pollos a una temperatura normal, porque las temperaturas han sido de 40 grados en muchos casos, y nosotros esa temperatura tenemos que reducirla a 25 grados a base pues, de gastar energía. Claro. Y ahora llega el invierno y lo que estamos denunciando es que tenemos que hacer frente precisamente pues, al gas propano, que es el gas mayoritario que se usa en las granjas de pollos y de pavos, precisamente para también mantener pues, una temperatura estable para nuestros pollos. O sea, son dos insumos que se han disparado. Y eso está ahí, lo saben perfectamente y creemos que además hay margen más que suficiente con la subida que le han pegado, pero tienen que repercutirla a los granjeros porque además están incumpliendo una ley, que es la ley de la cadena alimentaria. Claro, y si ustedes no reciben esa subida, ¿dónde se está quedando ese incremento de precio que estamos pagando los consumidores? Hoy nosotros tenemos claro, se lo reparte entre las empresas, las grandes empresas integradoras, que son las que suministran los pollitos pequeños y luego los recogen en las granjas. Ponen el pie y luego recogen las granjas. Son las grandes empresas de pollo, que son muy pocas y muy grandes, 8 o 10, y suponemos que las empresas de la distribución, que también ellos le ponen su margen, no van a pérdida, seguro que no venden, le ponen su margen. Por lo tanto, esos márgenes se quedan ahí, clarísimamente. Y nosotros no negamos que ellos tengan, lógicamente, costes elevados también como consecuencia pues, del combustible, de la energía, etcétera, etcétera, como todo el mundo. Lo que pasa es que los costes hay que repercutirlos, que eso sí que es verdad, pero también trasladarlos al primer eslabón, que somos los productores. De no hacer así, insisto, los productores están arruinando, usted ya lo decía, que hay una parte de los productores que están pensando en no meter pollos porque se están arruinando, y además las empresas, que nosotros llamamos integradoras, que son empresas que transforman el pollo, tienen sus mataderos, pues estarían incumpliendo clarísimamente la ley porque no están trasladando los costes de producción a los granjeros. Solo una cuestión, Román, que además desconozco su mundillo, su mercado. O sea, las empresas integradoras, digamos que son las empresas que a los granjeros les traen el pollo cuando es pequeñito y después van, cuando ustedes los han engordado, los han cuidado, y los recogen y lo procesan, ¿es así? Es así, es decir, ellos ponen el pollo cuando tiene 2 o 3 días, pequeñito, luego nos traen el pienso también, y luego hacen las cuentas. Y nosotros ponemos la granja, la hipoteca de la granja, la mano de obra, la luz, la energía, el gas propano cuando es necesario, claro, y los medios de producción, lógicamente, para tener el pollo, claro, en una cama
con todo el bienestar animal posible, es decir, con una camita bien preparada, con todo es fácil. eso. Todo eso lo pregunto porque así, como me lo cuentas, es fácil entender, cómo están ustedes prácticamente entre la espada y la pared en esta situación para los que desconocemos cómo se mueve, ¿no? Efectivamente, y luego, pues ya se puede imaginar las amenazas, no levantes la voz porque no te meto pollo. Bueno, ese tipo de cosas que ahora a lo mejor no vienen a cuento, pero que pasan y que nosotros estamos alzando la voz porque esto no puede seguir así. Los consumidores están pagando más y los productores no están recibiendo nada. Está claro, está claro. Ese era el mensaje y la duda que teníamos. Román, muchas gracias por explicárnoslo. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Bueno, de la inflación no hay país que se salve, aunque no todos en la misma medida. Miren, en Tailandia tienen una inflación del 8%, pero hay quien saca partido de la situación. Por ejemplo, un youtuber que arrasa en las redes con sus consejos para ahorrar o aprovechar mejor los alimentos. Estos son los alimentos que compré para todo un mes y me he gastado 110 euros, dice Paktaradet, quien da consejos para ahorrar en TikTok. Los vídeos de este joven tailandés se han hecho virales en poco tiempo. Da consejos de cómo organizar la compra, cazar las mejores ofertas, calcular el presupuesto y almacenar la comida. Dice que el secreto después es llegar a casa, descongelar la carne y dividirla en pequeñas porciones. También a través de su canal hace recetas económicas. Cuando se fue a vivir con su novio, ambos aseguran que se dieron cuenta que gastaban gran parte de su sueldo en alimentación. En tan solo unos meses ha conseguido 100.000 seguidores, gran parte tailandeses de clase media. Una de ellas es Yayaem, que asegura que gasta un 50% menos gracias al método de este TikToker. Además de encender la luz de la fama, con lo que ha conseguido ahorrar, Paktaradet tiene dinero para cenar fuera de casa. Bueno, y para ir superando esta situación surge una cuestión, un dilema. ¿Bajar impuestos sí o no? La rebaja fiscal mantiene dividida ahora mismo España. El gobierno de Pedro Sánchez dice que no, pero incluso las comunidades gobernadas bajo sus siglas se lanzan a rebajar los impuestos para aliviar el bolsillo de los contribuyentes. Lo acaba de anunciar la Comunidad Valenciana. Su presidente, Ximo Puig, defiende su postura. Aumenta en un 10% la cuantía exenta de tributación a todos los ciudadanos. Es el máximo que permite la norma y beneficiará a toda la ciudadanía. De esta manera anunciaba el presidente de la Generalitat que aliviará los impuestos a las rentas más bajas, lo que según sus cálculos beneficiará al 97% de la población. Hace unos minutos en el Congreso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido coherencia a las comunidades que anuncian rebajas y piden más recursos al Gobierno. El ministro de la Presidencia ha dicho que no le interesa una competición fiscal a la baja. La competición fiscal a la baja me interesa, pero me interesa mucho más una competición del estado del bienestar al alza, de que los gobiernos, como hace el gobierno de España, estemos en un reparto justo de las cargas fiscales, que los que más tienen sean los que más contribuyan para que tengamos un estado del bienestar fuerte, que tengamos un país mejor cada día, con más derechos y con mejores prestaciones públicas. Bueno, y hoy es el turno de Andalucía porque su Parlamento aprueba este miércoles su reforma fiscal. De este tema de los impuestos hablaba ayer en Tenerife el expresidente del Gobierno, José María Aznar, que participó en el foro JH Asesores Financieros de Economía. Aznar se mostró favorable a reflactar los impuestos, es decir, ajustarlos al actual escenario. Criticó además los nuevos impuestos para las grandes fortunas. También se mostró favorable a la competencia fiscal entre autonomías y advirtió contra las medidas que él considera populistas. Tener unas clases medias con salarios limitados y con la carestía de la vida que hay ahora, yo digo cuidado, ¿eh? Entonces es por eso por lo que yo soy muy crítico con el parón reformista que está habiendo y con las medidas populistas, porque las medidas populistas no solamente no resuelven el problema, sino que lo agravan. Bueno, y hablando de populismos, tras la victoria de Giorgia Meloni en Italia se hacen quinielas sobre la formación de nuevo gobierno, en un país donde la media de duración de un presidente es de un año. En menos de 80, Italia ha tenido 70 gobiernos distintos. ¿Logrará Meloni dar estabilidad a este ecosistema político tan volátil?
Y surge además la pregunta si logrará hacerlo sin afrentar a la Unión Europea, de cuyos fondos depende. Por lo pronto, su partido no parece buscar amigos en Europa. Dice que pretende derogar la primacía de las leyes de la Unión en su país. ¿Qué puede pasar ahora en Italia? Le preguntamos a Frédéric Mertens, coordinador y profesor del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. ¿Qué tal, Frédéric? Buenos días. Buenos días. Bueno, esto que dice el Partido de Hermanos de Italia, Fratelli d'Italia, no es baladí. Todos los Estados miembros tienen como norma que la normativa europea sea la que prime sobre la nacional. Sí, es una regla fundamental. Ahora hay matices si prevalece sobre la Constitución de un país u otro, pero la tónica general es que el derecho comunitario prevalece sobre el derecho nacional. Lo cierto es que Italia, que es un país que es inestable en lo político, muy inestable en lo político, también ha cambiado la normativa últimamente para tratar, la normativa electoral, para tratar de frenar esa tendencia. ¿Tú crees que Meloni conseguirá mantener cierta estabilidad en el gobierno? Es decir, ¿tú crees que durará más de un año o año y medio? Bueno, el problema es que los gobiernos italianos se suceden, ¿no? Se siguen a lo largo del tiempo de la historia y suelen tener una duración de un año y medio, 2 años. Lo que hay que medir sobre todo es la influencia de los factores externos como la guerra en Ucrania, la inflación y a ver cómo reacciona el sector empresarial, el sector económico italiano frente a esa llegada. Lo de Italia era previsible. Hace años ya que se veía al horizonte, un horizonte más oscuro, digamos, con la extrema derecha. Nada es nuevo. Si preguntamos en la calle de Roma o de Milano o de Nápoles sobre esta situación, la gente está, digamos, en una situación un poco de entusiasmo. Vamos a probar con esa nueva figura política, Meloni y todo lo que conlleva, o es más bien por resignación. Hemos probado con todo, ahora a ver lo que pasa con este partido. Claro, después además, ¿de dónde venimos, no? Porque había un presidente que estaba aparentemente bien considerado, que era Mario Draghi, y que, bueno, que es tumbado por los partidos, incluso por los que le apoyaban en principio de la izquierda. ¿Crees que se ha castigado también, que ha castigado el electorado esa decisión? Sí, desde luego, sin lugar a duda, es un castigo por un aumento drástico de la abstención del electorado italiano y, bueno, el castigo contra los partidos tradicionales y con la idea, pues vamos ahora a intentar con la derecha y la derecha más dura, porque lo que queremos es limpiar nuestro país de la corrupción, queremos recuperar el pleno empleo, queremos reducir el precio del gas, de la luz, etcétera, etcétera, y a ver si este nuevo partido o esa nueva coalición de derecha va a hacer algo. Pero esto es la esperanza o lo que se piensa en el inicio y a ver cuál será el resultado. El populismo de izquierdas o de derechas, es decir, buscar soluciones fáciles a problemas que desde luego no lo son, plantearlas como si fuesen muy sencillo de resolver, bueno, pues ya se conocen en Europa, pero parece que en Italia ahora es el turno de los de derecha. ¿Tú crees que esto es una corriente que puede afectar a Europa o esto es una cuestión solo italiana? Podría ocurrir, sí, podría ocurrir porque, a ver, lo que nos afecta es que, si lo pensamos, mira lo que ha pasado en Suecia. La extrema derecha está ahí. Bueno, es verdad que hemos hablado un poco de lo que pasa en Suecia, pero un poco más. Hemos hablado más de Suecia por su integración en la OTAN. Ahora Italia es uno de los fundadores de la Unión Europea. Y ahí sí que genera un cierto trauma, porque la cuestión es saber quién de los europeos, de los fundadores de la Unión Europea, va a ser el siguiente con la inclusión de la extrema derecha en el poder, porque la extrema derecha está ya en muchos países europeos
a nivel parlamentario. Pero aquí estamos hablando del poder. Y el siguiente podría ser Francia. No nos olvidemos que Francia, en las últimas elecciones presidenciales, era Macron contra Le Pen, una segunda vez. A ver si a la tercera, por fin, la extrema derecha francesa, y no lo deseo en absoluto, estará en el poder. Por último, ¿crees que Europa tenderá a, digamos, amortiguar el discurso de Meloni? Recordemos, familia, Dios y patria, es prácticamente el lema que ha estado dando en sus discursos. Una vez llegue al poder. Bueno, hay cosas que va a tener que moderar y otras no. El tema de familia, patria, etcétera, etcétera, pues a partir del momento en que los valores de la Unión Europea son más o menos respetados, no pasa nada. Es decir, que si se mete ella contra, por ejemplo, la libertad, la orientación sexual o el tema de las minorías, de la inmigración, etcétera, etcétera, si ataca los valores de la Unión Europea será un problema para ella. Pero en cuanto al resto, ella va a tener que componer con pues, la realidad económica de Italia y las reglas europeas, no solo las reglas jurídicas, sino también las reglas del mercado europeo. Y ahí tanto Italia, orientada hacia la derecha, como cualquier país que sea marcado a la izquierda y más extrema, se enfrentaría o se enfrenta a esa realidad europea. Bueno, Frédéric, siempre es un placer hablar contigo. Seguiremos hablando, vamos a ver cuál es el gobierno que presenta Giorgia Meloni y a partir de ahí veremos esa declaración de intenciones que se va a traducir ahí. Gracias, buenos días. Buenos días, hasta luego. Bueno, nos vamos hasta América, donde esta semana 2 países vecinos han reabierto una de sus fronteras tras llevar años cerrada. Dos países tan vecinos que tienen una bandera prácticamente igual. Se trata de Colombia y Venezuela, que de nuevo permiten el paso de mercancías entre Cúcuta y Táchira. Los peatones siempre han podido pasar, los camiones podrán hacerlo ahora en un horario determinado. Esta reapertura fue una de las promesas del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, al que Nicolás Maduro ha agradecido esa decisión. En 2008, Hugo Chávez congeló las relaciones en protesta por la colaboración militar de Colombia con Estados Unidos. En 2019, la situación empeoró cuando la oposición venezolana intentó enviar ayuda a través de Colombia. Aunque las vallas fueron instaladas de forma organizada en los puentes para despejar el lugar y darle paso a los vehículos de carga, esto, según los habitantes, genera demoras para cruzar de un país a otro. Con esos trancones que hay, ahorita esos trancones que también se están formando en la parte de allá de San Antonio, pues demora uno más prácticamente media hora o 45 minutos más. Por las trochas hubo bastante movimiento de personas ingresando a Colombia. ¿Por qué pasa por acá, por la trocha y no por el puente? Bueno, porque no tiene papeles de migración. Estamos en la trocha Los Mangos, principalmente por estos pasos ilegales. Pasan las personas con chatarra, también con mercancía de contrabando, pero también aquellas que no tienen documentos legales. Ahí ven ustedes un cargamento de chatarra. Formalizar el ingreso y hacerlo por los pasos legales es evitar el tránsito por estas zonas y arriesgar, digamos, su propia integridad. En camiones por los puentes se conoció que los vehículos de carga que ingresaron de Venezuela están en la zona franca de Cúcuta, donde se descargaron los insumos y esperan otro camión con productos tipo exportación para el país vecino. Enseguida hablamos del presunto sabotaje al gasoducto que atraviesa Europa y volveremos a hablar de la guerra, también de lo que pasa en Rusia ahora mismo, donde las manifestaciones en contra del reclutamiento están acabando de esta manera, con choques brutales a veces contra la policía. Es difícil decir cuántas personas pueden haber sido detenidas, pero la ONU cree que son más de 2.300. Enseguida lo vemos. 11:40 de la mañana. Rusia ha intensificado sus bombardeos en las últimas horas. Hasta 10 misiles han impactado en distintas zonas de la región de Zaporilla, en el sureste del país, destrozando varias zonas residenciales. Las autoridades no han notificado víctimas tras estos ataques. En Mykolaiv, varios proyectiles cayeron también en el centro de la ciudad, dañando 8 edificios de viviendas y un parque. Las tropas rusas siguen bombardeando infraestructuras básicas como esta estación transformadora ubicada en Kharkov.
mientras las autoridades prorrusas celebran los resultados de los referéndum que, por supuesto, aseguran haber ganado. La Comisión Electoral comunica los resultados del referéndum en Donetsk. Las autoridades de esta autoproclamada República Popular estallan de júbilo tras conocer que el 99% quiere anexionarse a Rusia. Es un día histórico, nos estamos reuniendo con nuestra gran patria, con la gran Rusia, manifiesta el líder de esta región del este de Ucrania. Victoria también en Lugansk y los territorios ocupados de Jersón y Zaporilla, donde, según las autoridades prorrusas, más del 97% de los votantes han apoyado la anexión a Rusia. Moscú quiere formalizar la incorporación de estos territorios antes del 30 de septiembre. Cuando lo haga, los considerará enclaves rusos y podría hacer uso de todos los medios posibles para protegerlos, según advirtió el propio Putin. Salvo por los pocos aliados estrellos de Moscú, el resultado de estas votaciones no será reconocido por la amplia mayoría de la comunidad internacional. Estados Unidos anuncia que presentará una resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que los Estados miembros no reconozcan ningún estatus alterado de Ucrania. Si se aceptan los falsos referéndums de Rusia, se abrirá una caja de Pandora que no podremos cerrar, avisa la embajadora de Estados Unidos en la ONU. Zelensky desacredita una vez más estas votaciones ilegales. Esta farsa en los territorios ocupados ni siquiera puede llamarse una imitación de un referéndum. Los resultados se sabían de antemano, asegura el presidente ucraniano. Zelensky advierte que pronto habrá novedades importantes en el frente, aunque sin desvelar cuáles. Bueno, son muchos los que huyen, pero también otros muchos los que son reclutados. Aquí vemos algunas de las recientes tropas rusas siendo bendecidas por un cura ortodoxo. Y sin ánimo de menospreciar, lo cierto es que aunque estas personas tengan capacidad de combate, todavía probablemente, por lo menos esas son las apariencias, les falta mucho adiestramiento para poder acudir al frente, en su mayoría personas de edad, padres de familia que desempeñan probablemente otras profesiones. Incluso Putin ha dicho que está reclutando, que va a reclutar a los granjeros para ir al frente, siempre y cuando también ellos, claro, tengan ánimo suficiente para poder dirigirse a esa guerra de Ucrania, ánimo y moral. Estas son las tropas que van a Ucrania, los rostros de los que han decidido alistarse o no han podido evitarlo. Pero desde Rusia nos llegan otras imágenes, las de aquellos que protestan abiertamente contra la guerra. Naciones Unidas cifra en 2.300 los detenidos desde que Putin ordenara la primera leva militar, la primera en su país desde la Segunda Guerra Mundial. Manifestaciones contra el conflicto duramente reprimidas por la policía se han visto en docenas de ciudades. Eso entre los que se quedan. Otros miles de rusos tratan de huir y se espera que Putin cierre las fronteras en breve. Putin llama a filas incluso a los granjeros del país. Me gustaría dirigirme a los jefes de empresas agrícolas. Como parte de la movilización parcial, los trabajadores agrícolas también están siendo reclutados. Sus familias deben ser apoyadas, solicitaba el presidente ruso. Granjeros o no, jóvenes o adultos, con o sin experiencia, parten visiblemente sonrientes hacia una guerra que se ha cobrado ya miles de vidas. Maravilloso, dice sentirse este soldado. Pero otros no se la juegan y caminan en la dirección opuesta. Es una guerra estúpida para matar a tu hermano, es una guerra por nada y por eso la gente se va, asegura este ruso de camino a la frontera con Georgia. Estoy en contra de la guerra, no apoyo al régimen de Putin, no apoyo lo que está pasando en Ucrania, no apoyo una guerra fratricida, comenta Sergei nada más entrar en territorio georgiano. Kazajistán está siendo otro de los países escogidos por los rusos para tratar de escapar del reclutamiento. Las autoridades buscan acomodo para las decenas de miles de ciudadanos que han huido de su tierra natal. Y Estados Unidos da la bienvenida a aquellos rusos que soliciten asilo, según anuncia la Casa Blanca. Están los que huyen de Rusia y también los que no piensan volver. Alexander y Svetlana disfrutaban de unas vacaciones en Montenegro cuando Putin anunció la movilización parcial de la población. No tenía sentido regresar, quiero vivir, no quiero ir a la guerra, esta no es nuestra guerra, no estamos protegiendo nuestra patria, estamos atacando a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, estamos tratando de ocupar territorios que no nos pertenecen. Más de 260.000 rusos han huido ya de su tierra desde que se anunciara el reclutamiento de parte de la población.
Bueno, y enseguida nos ocupamos de otro frente abierto en la guerra de Ucrania, el energético, con ese gasoducto aparentemente, presuntamente saboteado. Pero vamos primero a seguir atentos a los efectos de la pasada borrasca en las islas, que han dejado varias deficiencias en infraestructuras. En Gran Canaria, una de las islas más perjudicadas, los vecinos de San Cristóbal, en la capital, temen que los muros del paseo Jessica Díaz cedan ante su estado de deterioro. Cuéntanos. Buenos días, compañeros, pues ya lo están viendo, el muro del paseo ha cedido y eso ha creado un gran socavón. Además, el paseo está a desnivel y a última hora de la tarde de ayer los servicios de emergencia decidieron pues acordonar la zona para evitar el tránsito de personas. La borrasca solo ha hecho ayudar a lo que durante años ha hecho el oleaje en esta parte de la ciudad, y es llevarse todas las piedras, toda la arena que hay en este paseo. Pero mejor vamos a hablar de ello con Luis Santana, que es vecino. Buenos días. Buenos días. Ustedes llevan años denunciando este estado, ¿no? Llevamos muchos años denunciando el estado del paseo. ¿Qué ha hecho el mar? El mar hace un socavón por debajo, se han llevado las piedras y lo que ha hecho es hacer un socavón. Bueno, para que se hagan una idea, aquí tenemos la escalera para bajar a la playa. La teníamos porque ya la escalera ya no existe. Está a mucha altura, ¿verdad? Es demasiada altura, y tampoco se puede acceder a ella porque está rota. ¿Y esta misma situación se repite en otros puntos de la costa? De la costa, sí. Relativamente la tenemos en todo el barrio. Ajá. Solamente hay una bajada para ir para tener acceso a la playa. Bueno, aquí al lado mío también tenemos a José Miguel. José Miguel vive justo al lado de donde está el socavón. Miedo por la estructura de su casa, ¿no? Sí, hay miedo porque, como has visto ya, está todo hueco por debajo. ¿Sabes? A lo que te comentaba antes, la casa estaba antes. Antes teníamos una playa que nos protegía. Todos estos bloques de hormigón han salido de abajo. Todas estas piedras que tuve sembradas por la playa han salido de abajo, no es que estuvieran aquí, han salido. Todo lo que salga va cediendo. Hemos tenido, entre comillas, unos tiempitos que para nosotros son buenos, pero y aquí ya cualquier tiempo bueno no hace daño. Ya prácticamente no hace daño. Y esto ya es un peligro. Esto tiene que venir alguien, mirarlo bien a conciencia, y cerrar el paseo, y cuando ellos crean conveniente. Ajá. ¿Y en su casa ha visto alguna raja? No ha afectado la estructura. Por ahora, pero el miedo es ese. Y claro, viene ahora el invierno. ¿Ah? Viene ahora el invierno, ¿verdad? Y preocupados también. Ahora viene el invierno y viene lo más fuerte. Ajá. Pues muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento y nos ha dicho que ya hay un proyecto de rehabilitación de todo el paseo que se va a hacer con fondos europeos y que está a punto de salir el concurso. Además, también hemos visto durante la mañana algunos técnicos municipales sacando fotos a esta tragedia, se podría decir, a este socavón, para saber cómo actuar en los próximos días. Bueno, pues ya se ve bastante deteriorada esa estructura. En Estados Unidos, una conocida empresa de transporte privado de vehículos ha reconocido que recibe cada año miles de denuncias por agresiones sexuales a mujeres por parte de sus conductores. Es una precaución para las mujeres que han tenido que encontrar otras alternativas en otros países, porque, por ejemplo, en Nigeria tienen el mismo problema. Por eso en agosto se ha puesto en marcha un nuevo servicio específico para ellas. Sakir tiene 31 años y es estilista en Abuya, Nigeria. Cada día, cuando acaba su jornada laboral, coge el móvil y pide un coche para que la recoja en la puerta de su trabajo. Al subirse a él, se encuentra con otra mujer. G-Rider es una aplicación exclusivamente con mujeres conductoras. Asegura que le da tranquilidad porque los conductores masculinos en algunas ocasiones hablaban de manera inapropiada o incluso se sentía atacada. Having unnecessary conversations with you or the way they are dressed. Thank you. Ella es una de las cientos de nigerianas que han optado por este servicio para obtener más seguridad ante el incremento de robos, agresiones sexuales o acoso de hombres conductores en otras empresas de transporte. Esto animó a Monsura a crear su propia empresa. No queremos que las mujeres estén en alerta. G-Rider brinda alternativas de seguridad a las mujeres. Ante la alta demanda, espera ampliar el servicio a otras ciudades del país. En tan solo un mes,
mes, con 10 conductoras ha realizado 500 viajes. Espera ahora que los hombres que por el momento rechazan usar este servicio con mujeres conductoras den al clic de la igualdad. Bueno, está aumentando la tensión internacional por las fugas en 2 gasoductos rusos. Dinamarca, Suecia y Alemania creen que estamos ante un sabotaje, aunque otros países no comparten esa idea. Ahora se investiga al detalle el incidente porque en medio de una crisis energética el hecho desde luego no pasa desapercibido. Esta es una de las fugas. A simple vista se observan las grandes perturbaciones en la superficie del mar Báltico. Sabemos que se han registrado 3 fugas en el Nord Stream 1 y en el Nord Stream 2. Todo ha ocurrido entre el domingo y el lunes, confirma el director de la Agencia Danesa de Energía. Se dieron cuenta por el registro de 2 grandes explosiones en el fondo marino. Los tubos ya están casi cerrados, pero siguen llenos de gas que siguen saliendo. Dejaron de funcionar hace meses como represalia de Putin, que dejó de enviar gas a Europa. El caso es que es mucha casualidad que se den 3 fugas al mismo tiempo. Por eso muchos países consideran que Rusia está detrás de este presunto sabotaje encubierto. Así de claro lo ha dicho la primera ministra sueca. Y tampoco lo descartan en Polonia. Este experto de la seguridad alemana opina que toda la posibilidad y también la motivación apuntan a Rusia como posible autora del sabotaje. Se ha decretado una orden que prohíbe el paso de los buques por la zona afectada en un radio de 5 millas y tampoco los vuelos en 1 kilómetro. Habrá daño medioambiental, pero no será excesivo porque el metano se disuelve en el agua y no es tan tóxico. Acudimos a un experto, Antonio Telles de Peralta, doctor, ingeniero industrial, exconsejero delegado de Naturgy y director general de Enagas. Antonio, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Gracias por atendernos, antes que nada. Tenemos muchas dudas viendo estas imágenes del gasoducto. La primera, ¿qué es lo que está emergiendo al mar? ¿De qué son esas burbujas? Las burbujas son de metano. El gas natural está formado en su totalidad, prácticamente por gas metano, y en consecuencia es de metano. Vamos a decir, por simplificar, metano puro. ¿Eso puede provocar, es inflamable, puede provocar una explosión? Bueno, vamos a ver. Aquí habría que distinguir el metano dentro de la tubería antes de que haya habido una fuga y el metano después de la tubería, después de la fuga. El metano dentro de la tubería es absolutamente imposible que tenga una explosión, porque para que exista una explosión una deflagración realmente o una detonación, hace falta la presencia de oxígeno, y dentro del tubo del gasoducto no hay oxígeno y en consecuencia al no haber oxígeno no puede producirse una combustión que es el origen en definitiva de una posible explosión o detonación. Claro, En consecuencia, posteriormente, si se provoca, por las razones exógenas que sean, una rotura de la tubería, ahí se produce una fuga y ese metano sale por esa fuga, en este caso que es submarina, y entonces, por tener menor densidad que el agua, evidentemente sube hasta la superficie y se disuelve o se deshace, digamos, en el ambiente, ¿no?, en el aire. A partir de ese momento ya se produce una bolsa, vamos a llamarla así, de metano mezclado con el aire que contiene oxígeno. Y ahí, si hubiera un punto de ignición, podría haber una llamarada, vamos a llamarle así, porque el metano con el aire no puede explosionar en un medio ambiente. Distinto es si hubiera un confinamiento de ese escape. Claro. De ahí que tenga todo el sentido que se haya prohibido la navegación en el entorno, porque esa mezcla de metano y de oxígeno o de aire, si entra en la cabina de un barco, por ejemplo, pues, es confinado, y ahí si hay una ignición puede haber una explosión. Claro, se entiende. Dígame, Antonio,
lo que ocurre también con este tipo de gas, con lo que estemos viendo ahora mismo, esto es muy difícil que haya una explosión en dos sitios distintos, por lo que me está contando, ¿no? Y que es lo que aparentemente han detectado las autoridades. Es decir, todavía una, pero que haya dos. Eso en principio no tiene ningún sentido, salvo que hubiera un movimiento sísmico que rompiera las tuberías. Pero eso no lo han detectado, digamos, las centrales, digamos, que van midiendo todo el tipo de movimiento terrestre, ¿no? En consecuencia, la probabilidad de que se produzca una rotura en dos tuberías distintas es absolutamente, yo diría, imposible. Desde luego. Yo me inclino, desde luego, y por otra parte, la explosión no puede ser interior en la tubería, salvo que sea provocada. En consecuencia, yo creo que el sabotaje es la línea a investigar casi con seguridad. Bueno, pues es lo que queríamos preguntarle, Antonio. Ojalá otro día tengamos tiempo para hablar más sobre este asunto. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues ahí está la opinión de un experto para que nos podamos hacer una idea sobre lo que ha ocurrido en esa explosión, que muchos dicen sabotaje, del gasoducto. Vamos a saludar a nuestros compañeros de Ponte al Día que están a punto de llegar. Vamos a ver qué tienen preparado para hoy Wendy y Pedro. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo cierto, lo estábamos comentando antes, que nos espera un programa de lo más cargadito, pero bueno, en este momento es nuestra obligación adelantar algunos de los temas. Seguimos hablando de las consecuencias de esas fuertes lluvias, pero en este sentido nos vamos a centrar en los pescadores, en las zonas pesqueras, cómo les ha afectado a sus embarcaciones para poder salir a faenar, y también vamos a analizar precisamente cómo ha afectado de forma negativa el comportamiento de la fauna marina, pero más cositas, ¿eh? Sí, porque un equipo de este programa ha podido acompañar a agentes del Grupo Z de la Policía Nacional en Las Palmas de Gran Canaria tras una llamada de emergencia. Una serie de reportajes que veremos con detalle y que han sido elaborados por nuestro compañero Carlos Retz. Además, también haremos un balance de la situación de la viruela del mono en Canarias. Según los últimos datos, hay 170 contagios en nuestro archipiélago. Estos y otros asuntos en un programa muy intenso y que arrancan unos minutos aquí en Televisión Canaria. Roberto, hasta ahora. Estaremos atentos, como siempre, compañeros. Bueno, volvemos a hablar de huracanes, pero bien lejos de aquí, ¿eh? En Estados Unidos, ahora mismo, Florida es el área más amenazada por el huracán Ian, y su gobernador ha sido muy claro. Pide a la población que evacúe ya. Sin embargo, van a ver que la población no está obedeciendo precisamente, por lo menos no en su totalidad. Ahí están, con el agua hasta las rodillas, en medio de aguas tormentosas y desafiando a las olas. Estas personas pues hacían lo que está de moda, un selfie en el muelle de Cayo Hueso. Ese mismo huracán ya ha pasado y ha provocado daños enormes en Cuba. La lluvia y los fuertes vientos azotaron La Habana la tarde de ayer, provocando un apagón tras el paso del huracán Ian. Muchas partes del país quedaron a oscuras poco después de que el huracán atravesara el extremo occidental de la isla, dejando un rastro de destrucción a su paso. Aquí es terrible, esto está muy viejo, son lugares muy viejos y aquí la luz eléctrica se fue ahora mismo, hay gente que no tiene luz desde las 8 de la mañana. El sistema en estos momentos pasa por una condición excepcional, que hay un cero total en el sistema, quiere decir que en estos momentos no hay servicio eléctrico en todo el país. El viento se llevó grandes árboles a su paso mientras los residentes de La Habana se refugiaban en previsión de posibles inundaciones y marejadas ciclónicas. Terminamos yéndonos hasta los picos de Europa, donde un grupo de mujeres ha terminado el reto que se había propuesto. De ahí esos gritos de júbilo. Son 3 que se han convertido en la primera cordada únicamente femenina en escalar esa pared tan vertical, ya lo ven, de 610 metros de altura, por la ruta Rayo de la Peña Santa, una montaña de León. El reto lo han conseguido alternándose en la cabeza de la cordada. Ir el primero siempre tiene más dificultad. Bueno, pues ahí las tienen, las primeras mujeres en lograrlo. Con esta imagen les dejamos. Ya saben que volvemos mañana en otra edición de Atlántico Noticias a partir de las 11. Hasta mañana.